Cuando la luz se apagó de golpe sentí que el corazón se me encogía en el pecho. No fue solo el susto por la oscuridad repentina, sino la sensación extraña de que algo en mi vida iba a cambiar para siempre esa noche. Escuché cómo el refrigerador se apagaba, cómo el televisor soltaba un último chasquido antes de quedar en silencio, y la casa entera pareció contener el aliento. Caminé a tientas hasta el cajón donde guardamos las velas viejas, esas que solo uso en cumpleaños o tormentas, y mis manos temblaban al encender la primera cerilla. La llama iluminó la cocina de forma tenue, casi íntima, como si me encontrara en un lugar que no era mi propia casa. Y entonces sonó el timbre. Me sobresalté tanto que casi dejé caer la vela. Nadie toca a mi puerta de noche, no sin avisar, no sin motivo. Caminé despacio sintiendo el frío del suelo en los pies descalzos, y abrí. Ahí estaba él. El hijo de mi amiga, empapado por la lluvia, con el pelo pegado a la frente y una sonrisa nerviosa que apenas iluminaba la sombra de su rostro. Perdón la hora, dijo, pero el apagón me agarró afuera. No sabía que en ese instante, bajo esa luz trémula, se abría una grieta en mi vida. Y lo que ocurrió después, aún no sé si fue un error, una casualidad o algo que siempre estuvo destinado a pasar. La casa estaba sumida en un silencio denso, roto solo por el goteo constante del agua de lluvia en los canalones y por el crujido del parquet bajo mis pasos inseguros. Había algo inquietante en la oscuridad total, un vacío que hacía que cada objeto familiar pareciera extraño, casi amenazante. Me movía como si caminara por una memoria ajena, encendiendo velas con manos temblorosas, tratando de darle forma a esa noche que de pronto se había vuelto diferente. No era la primera vez que cortaban la luz en el barrio, pero esa noche, sin saber por qué, se sentía como algo más. El apagón había dejado la casa en una especie de pausa, un paréntesis entre lo que fue y lo que iba a ser. El reloj de la cocina se había detenido, la radio callaba, y hasta el sonido del mundo parecía apagado, como si todo el vecindario estuviera conteniendo el aire. Recordé que mi marido no volvería hasta tarde. Había dicho que trabajaría hasta tarde en una reunión que, según él, no podía posponer. Esas reuniones siempre lo mantenían lejos. Y aunque nuestra vida juntos era estable, ordenada y hasta afectuosa, la ausencia de ciertas cosas, esa mirada atenta, ese roce espontáneo, esa palabra inesperada, se había convertido en una carencia silenciosa, como una grieta invisible que con los años solo se ensanchaba. Cuando sonó el timbre, el ruido cortó el aire de forma tan violenta que dejé caer una vela. El pabilo apagado se manchó de cera caliente en mi mano y tuve que contener una mueca de dolor. No esperaba a nadie. Miré hacia la ventana y la lluvia repicaba en los cristales, distorsionando las sombras de la calle. El timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. Sentí una punzada de temor, pero también una extraña curiosidad, casi un alivio de que algo rompiera esa calma sofocante. Abrí la puerta y lo vi. El hijo de mi amiga con la ropa pegada al cuerpo, los zapatos empapados y una expresión entre disculpa y alivio. Perdón por venir así, dijo, y su voz era firme pero llevaba un tono de chico atrapado en una travesura. Estaba en la calle cuando cortaron la luz. No sabía a dónde más ir, y mi madre está de viaje. Su presencia me sorprendió más de lo que debía, pero no pude decir que no. No era más que un joven buscando refugio de la tormenta. Y sin embargo algo en la escena, su silueta bajo la lluvia, la penumbra, el olor a tierra mojada que entró con él, se sintió fuera de lugar, como si estuviera enmarcando un momento que no había sido planeado. Lo invité a pasar, más por instinto que por reflexión, y vi cómo sus zapatos mojados dejaban huellas oscuras en el suelo. Cerré la puerta, y con ese gesto la noche quedó encerrada con nosotros. Llevaba una mochila pequeña colgada de un hombro, y de ella sacó un pequeño bloc de dibujo, arrugado y manchado por el agua. Siempre lo cargo conmigo, explicó con una sonrisa tímida, como quien revela un secreto inofensivo. Le ofrecí una toalla, y mientras él se secaba el pelo con torpeza, sentí un extraño calor en el pecho. No era deseo, no era nada concreto, era simplemente la sensación de compañía en una noche que de pronto había dejado de ser común. La vela en la mesa proyectaba sombras sobre su rostro, haciendo que su expresión cambiara con cada movimiento de la llama. Fuimos a la cocina.
El apagón la había convertido en un refugio improvisado, un escenario casi teatral. Coloqué 2 tazas en la mesa aunque sabía que no habría té caliente sin electricidad. Tenemos gas, le dije, pero con el agua fría y la lluvia, ni siquiera el hervidor funciona. Él se rió suavemente. No importa. Me basta con estar en un lugar seco. Y esa frase tan simple me atravesó como un recordatorio de que a veces las palabras más inocentes pueden sonar distintas cuando el mundo se reduce a la luz de una vela. Me habló de cosas triviales al principio, de cómo la tormenta lo había sorprendido, de los planes que había cancelado. Pero de a poco la conversación cambió. Me contó que había dejado una carrera universitaria que no lo llenaba, que no sabía qué camino seguir. Hablaba con sinceridad, sin la armadura de los adultos que creen tener todas las respuestas. Y yo, que llevaba años escuchando frases seguras, planificadas y medidas, me encontré fascinada por esa incertidumbre cruda, por ese tipo de honestidad que solo alguien joven y perdido puede tener. Mientras lo escuchaba, recordé los primeros años de mi matrimonio. Las promesas, las ganas, la risa fácil. Nada estaba roto entre nosotros, pero la vida había limado los bordes, y lo que quedaba era una calma que a veces dolía. Miré la vela, la cera derramándose lentamente y pensé que tal vez la vida se parecía a eso, a un hilo de cera consumiéndose sin hacer ruido, hasta que te das cuenta de que casi no queda nada. Cuando él sacó su cuaderno y me mostró algunos dibujos, el aire pareció cambiar. Eran rostros, calles, manos. Y de pronto, entre páginas manchadas por la lluvia, vi un boceto de mí. No era perfecto ni siquiera detallado, pero estaba ahí, mi perfil, mis ojos, esa expresión de alguien que observa sin ser vista. No supe qué decir. Lo miré y él apartó la vista, como si hubiera revelado algo que no pretendía. Y en ese instante, mientras el viento golpeaba las ventanas y la vela se consumía un poco más, sentí que algo invisible se había movido dentro de mí. Me quedé callada, sosteniendo ese cuaderno, sintiendo que la noche recién empezaba a mostrar su verdadero rostro. La vela en la mesa se había consumido un poco más, y la cera se derramaba sobre el plato de loza en el que la había puesto, formando una especie de lago blanco que parecía solidificarse con el paso de los minutos. Me quedé mirando cómo la llama temblaba cada vez que el viento soplaba contra la ventana, y pensé que quizás esa misma fragilidad se había colado en mí. Algo en mi interior oscilaba de la misma manera, una mezcla de calma y de inquietud, como si el aire alrededor se hubiera vuelto más espeso y cualquier movimiento pudiera romperlo todo. Él estaba sentado frente a mí con el cuaderno abierto, hojeando sus propios dibujos, aunque yo sospechaba que no los veía de verdad. Había en su gesto un leve nerviosismo, una especie de contención, como si no quisiera ocupar demasiado espacio en mi cocina, como si tuviera miedo de invadir. Me fijé en sus manos, en cómo sostenían el lápiz que había sacado del bolsillo, dibujando líneas invisibles sobre la mesa, sin tocar el papel. Era un gesto casi infantil, pero también había algo firme en la manera en que sus dedos se movían, como si esa energía contenida buscara salir de algún modo. Yo le hablé de cosas prácticas para llenar el silencio. Comenté lo extraño que era un apagón de tantas horas, como a veces en el barrio pasaban cosas así después de las tormentas. Dije que ojalá no se cortara el agua también, que al menos el gas todavía funcionaba. Frases triviales, simples, pero en mi voz había un eco de algo más, un intento de no quedarme atrapada en ese vacío que nos rodeaba. Él sonrió un poco con esa sonrisa breve que casi no levanta las comisuras de los labios pero que ilumina toda la expresión. Me dijo que no le molestaba quedarse allí un rato, que de hecho le venía bien descansar de la lluvia. Y en ese momento, al escuchar su voz tranquila, noté que había algo en la forma en que decía las palabras, en la cadencia, que hacía que todo pareciera menos frío, menos mecánico. Le ofrecí una manta vieja que había dejado doblada en la silla. El gesto fue automático, casi maternal, pero cuando la puso sobre sus hombros, sentí un nudo en el estómago. Era absurdo, pero ese acto de darle calor cambió algo en la habitación, como si la cocina se hubiera hecho más pequeña, más íntima. Me senté de nuevo con las manos en la mesa, y la distancia entre nosotros parecía haberse reducido aunque las sillas seguían en el mismo lugar. Comenzó a hablar de su vida, y yo lo escuchaba con una atención que me sorprendía.
Contaba que había dejado la universidad porque no se sentía capaz de seguir un camino que no le pertenecía. Dijo que su madre lo apoyaba, pero que aún así a veces se sentía perdido, como si estuviera caminando sin un mapa. Sus palabras tenían un peso real, sin adornos, sin dramatismo, pero con una sinceridad que hacía tiempo no oía. Yo asentía sin interrumpir demasiado. Había en sus confesiones algo que me tocaba por dentro, quizás porque yo también sabía lo que era sentirse fuera de lugar en la propia vida. No es que mi matrimonio fuera infeliz. Era estable, cómodo, hasta afectuoso a su manera. Pero en medio de esa estabilidad había silencios cada vez más largos, cenas sin conversación, caricias que se daban por rutina y no por impulso. Escucharle a él hablar de lo que buscaba me hizo recordar lo que yo ya no buscaba, lo que había dejado de esperar. Cuando sacó otro dibujo de su cuaderno, sentí una punzada en el pecho. Era un boceto inacabado, apenas unas líneas, pero supe al instante que era yo. Tal vez me había visto alguna vez en casa de su madre, tal vez había memorizado mis gestos sin que yo lo notara. El trazo era inseguro como si no hubiera querido terminarlo, pero en esas líneas torpes había algo que me hizo sentir observada de una manera distinta a como uno se siente observado por un espejo o una foto. Era más íntimo, más vulnerable. Él pareció darse cuenta de que yo lo miraba demasiado tiempo y cerró el cuaderno casi con vergüenza. Es solo un boceto, murmuró, pero no necesitaba decir más. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. La llama de la vela se agitó de nuevo, proyectando sombras que parecían moverse solas por las paredes. En ese instante sentí que el tiempo se había estirado, como si lo que estaba ocurriendo en esa cocina no tuviera prisa. Me incliné un poco hacia adelante y él hizo lo mismo, sin pensarlo, como si el aire mismo nos empujara. Y entonces, sin palabras, sin aviso, asterisco asterisco, nos besamos, asterisco asterisco. Fue un instante breve y a la vez interminable, un roce que dejó en el aire una vibración difícil de explicar. No fue un beso robado ni buscado con violencia, sino algo que sucedió porque el silencio lo permitió, porque la noche lo permitió. Apenas nos separamos, la realidad volvió de golpe. Yo me eché hacia atrás con el corazón acelerado, y él apartó la vista, con esa mezcla de incomodidad y calma que solo alguien mucho más joven puede tener después de algo así. Me puse de pie, diciendo cualquier cosa sobre hacerte, sobre buscar otra vela, cualquier cosa que llenara el hueco del momento. Mis manos se ocuparon de menudencias, pero mi mente no dejaba de repetirse lo que acababa de pasar. No era solo la acción en sí, sino lo que significaba. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años y hubiera entrado aire nuevo, aire que quemaba los pulmones. Él permaneció sentado en silencio, sin exigir una palabra de mí, sin preguntar, sin justificar. Y ese silencio, paradójicamente, me alivió. No era un silencio de reproche ni de juicio. Era un silencio que decía, sé que no hay nada que decir todavía. La vela seguía temblando y yo entendí que aunque intentara seguir moviéndome como si nada, la noche ya había cambiado. El silencio después del beso era tan pesado que parecía llenar cada rincón de la cocina. No era un silencio cualquiera, no era el que acompaña una cena rutinaria o una tarde tranquila, era un silencio que parecía tener forma, textura, casi un peso tangible. Me quedé de pie unos segundos con las manos todavía apoyadas en la mesa, sintiendo el pulso acelerado en las muñecas. Mi mente trataba de asimilar lo que acababa de pasar, pero las ideas llegaban fragmentadas, como pedazos de vidrio rotos que no encajaban entre sí. La vela seguía ardiendo, y su luz temblorosa hacía que las sombras de nuestras siluetas se alargaran en la pared. Lo miré de reojo. Él no decía nada. Estaba sentado con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera pensando en algo que no se atrevía a compartir. No había ni rastro de nerviosismo en su rostro, pero tampoco de autosuficiencia. Su calma me desconcertaba, porque parecía aceptar lo que había ocurrido sin exigir nada, sin pedir explicaciones, sin imponer ningún significado a ese momento. Yo, en cambio, sentía un torbellino por dentro. Me dirigí al armario y abrí la puerta, fingiendo buscar otra vela, aunque sabía que la que teníamos en la mesa todavía podía durar un buen rato. No era la vela lo que necesitaba, sino el espacio. Necesitaba moverme, crear ruido con la loza,
abrir y cerrar puertas, como si el sonido pudiera diluir la tensión que pesaba sobre mí. El agua de la tetera estaba fría, pero la encendí igual, dejando que la llama azul del gas rompiera un poco la penumbra. El crepitar del fuego me dio un pequeño respiro. Le pregunté si quería té, aunque ya sabía la respuesta, porque lo que menos importaba era la bebida, lo que buscaba era una conversación, cualquier cosa que devolviera un poco de normalidad a la habitación. Él respondió con un simple sí, suave, casi susurrado. Su voz llenó la cocina de una forma extraña, porque parecía demasiado tranquila para el momento. Me giré para mirarlo y ahí estaba observándome no con descaro, sino con una atención que me incomodaba y me atraía al mismo tiempo. Mientras buscaba 2 tazas, mis pensamientos se desordenaban. Intentaba convencerme de que ese beso había sido un impulso, una confusión alimentada por la noche, por la oscuridad, por la intimidad forzada de ese apagón. Pero en lo más profundo de mí sabía que no era solo eso. Había algo más. Algo que no quería poner en palabras porque temía lo que esas palabras podían significar. Serví el té aunque el agua apenas estaba tibia, y me senté frente a él de nuevo. La mesa era la misma, la vela la misma, pero ya nada parecía igual. Cada gesto, cada mirada, cada silencio parecía cargado de algo que antes no estaba. Era como si un nuevo lenguaje se hubiera instalado entre nosotros, un lenguaje sin palabras que ambos entendíamos demasiado bien. Intenté hablar de la lluvia, de los cortes de luz, de cualquier cosa que pudiera sonar banal, pero las palabras me salían forzadas. Era como si cada frase se rompiera a mitad de camino, como si las sílabas se volvieran demasiado pesadas en mi boca. Él escuchaba en silencio con esa calma que a mí me faltaba. No se apresuraba a llenar los huecos con explicaciones, no trataba de suavizar la incomodidad con frases ligeras. Y eso paradójicamente me tranquilizaba. Hubo un momento en que me encontré mirando sus manos de nuevo. Jugaba con la cuchara, moviéndola en la taza como si estuviera dibujando círculos invisibles. Sus dedos eran largos, firmes y noté cómo las gotas de lluvia aún se aferraban a sus nudillos. Esos detalles se grababan en mi mente de una forma que no podía controlar, como si mi atención se dirigiera sola a lo que no debía. La vela volvió a chisporrotear, y la llama se inclinó hacia un lado. Me quedé mirándola, perdida en ese vaivén, y pensé que algo en mi vida también se había inclinado. No se había roto, no aún, pero algo había cambiado de posición, y sabía que no volvería exactamente a su sitio. Él fue quien rompió el silencio esta vez, preguntándome algo sobre mi día, una pregunta simple, cotidiana. Respondí de manera automática hablando del supermercado, de las cosas de la casa, de una llamada rápida que había hecho por la mañana. Me escuchaba decir esas palabras y me parecían ridículas, casi huecas, porque ninguna de esas rutinas tenía importancia ahora. Cuando me quedé callada, nuestras miradas se cruzaron otra vez. No era una mirada desafiante ni insistente. Era más bien una mirada tranquila, pero fija, como si quisiera entender algo que yo misma no entendía. Me levanté para buscar más azúcar, aunque sabía que ya había suficiente en la mesa. Lo hice para romper el contacto visual, para volver a sentirme en control. Abrí el armario, saqué el tarro, lo dejé sobre la mesa, todo con movimientos mecánicos. Pero mi mente estaba lejos de esos gestos. La lluvia seguía golpeando los cristales, aunque ya con menos fuerza. El sonido era casi hipnótico, un telón de fondo que hacía que todo lo demás se sintiera más silencioso. Me pregunté qué hora sería, pero el reloj de la cocina estaba detenido por el apagón, y el tiempo parecía suspendido. Me senté de nuevo, esta vez con la espalda más recta, como si esa postura pudiera devolverme la compostura. Pero dentro de mí todo seguía enredado. Pensé en mi marido, en cómo probablemente estaba sentado en una oficina iluminada, sin saber que en nuestra casa había ocurrido algo que no podía deshacerse. Pensé en lo que significaba ese beso, no solo para mí, sino para todo lo que había construido durante años. No dije nada de eso en voz alta. No podía. En cambio me quedé en silencio sosteniendo la taza entre las manos, sintiendo el calor tibio que ya empezaba a disiparse. Él, otra vez, no insistió. Simplemente permaneció ahí sentado con la manta todavía sobre los hombros, con una paciencia que parecía infinita.
Y fue en ese momento cuando comprendí algo, no era solo el beso lo que me perturbaba, sino la calma que había después. Esa calma que hacía que no pudiera fingir que nada había pasado. Porque aunque no dijéramos una sola palabra, ambos sabíamos que la noche había cambiado de rumbo. La cocina parecía otra después de todo lo ocurrido. Las mismas paredes, la misma mesa, la misma vela que seguía consumiéndose lentamente, pero algo en la atmósfera había cambiado de una manera que no podía revertirse. Me quedé sentada, sin saber muy bien qué hacer con mis propias manos. Las movía sobre la superficie de madera como si buscara algo que no estaba allí. Cada crujido del piso, cada sombra que parpadeaba en la pared, parecía amplificar lo que sentía por dentro. Intenté convencerme de que debía llenar el vacío con algún movimiento, con algún gesto rutinario que devolviera las cosas a su cauce. Me levanté, abrí un cajón, saqué cubiertos que no necesitábamos, los acomodé en la mesa sin motivo alguno. Él me observaba en silencio sin decir una palabra, pero esa mirada tranquila era peor que cualquier pregunta. Porque no exigía respuestas, y eso dejaba toda la carga en mí. La lluvia afuera comenzaba a amainar, aunque seguía golpeando con suavidad el vidrio. El ruido era casi hipnótico, como un metrónomo irregular que marcaba el ritmo de la noche. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba desierta, las luces apagadas, los charcos brillaban con el poco reflejo de algún rayo lejano. Era raro ver mi propio barrio tan inmóvil, tan vacío, como si hubieran sacado el mundo entero y hubieran dejado solo nuestra casa en pie. Él se levantó y se acercó también a la ventana. No me tocó, no dijo nada. Solo se puso a mi lado, lo bastante cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, pero sin llegar a invadir mi espacio. Y ese gesto simple, esa cercanía silenciosa, pesó más que cualquier palabra. Me encontré respirando más lento, como si intentara controlar algo que se me escapaba de las manos. Para romper la tensión, abrí el armario del pasillo y saqué un álbum de fotos. Era un impulso extraño, casi irracional, pero en ese momento lo sentí necesario. Quizás buscaba refugiarme en otra versión de mí misma, en imágenes que contaran una historia que yo sí entendiera. Lo llevé a la mesa, lo abrí con cuidado y comencé a pasar las páginas. Él se sentó otra vez y miró los retratos. Eran fotos de viajes, de cumpleaños, de épocas pasadas. Me vi en esas imágenes y me resulté extraña. Había una foto en la que sonreía con el pelo revuelto por el viento en la playa, otra en la que sostenía una copa de vino en una cena. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que ya casi no recordaba cómo se sentía esa mujer de las fotos. Él hizo un comentario sencillo sobre una de las imágenes, algo sobre el vestido que llevaba en una foto vieja. Me reí suavemente, más por el recuerdo que por la broma. Pero esa risa, aunque breve, rompió algo en la habitación. Fue como una grieta en la tensión, como si de pronto la noche nos permitiera respirar de nuevo. Seguimos mirando las fotos. Cada página que pasaba parecía traer algo distinto, nostalgia, vergüenza, ternura, incluso un poco de orgullo. Le conté una historia sobre una foto en particular, una de hace muchos años, de un viaje con amigos que ya no veía. No era una historia importante, pero al contarla, sentí que mis palabras salían de otro lugar, un lugar al que hacía mucho que no volvía. Él escuchaba con atención. No interrumpía, no hacía demasiadas preguntas. Solo asentía de vez en cuando, y eso bastaba para que yo siguiera hablando. Me sorprendió cuánto necesitaba esa escucha, cuánto tiempo había pasado desde que alguien me miró de esa forma, sin prisas, sin distracciones. El álbum se terminó. Lo cerré y lo dejé sobre la mesa, con un poco de cera de la vela goteando sobre la tapa. Me quedé mirando esa mancha blanca que no debería estar ahí, pensando en cuántas cosas en mi vida se parecían a esa gota de cera, pequeñas, pero imposibles de borrar del todo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que él llegó, pero el apagón seguía. La casa se sentía suspendida en una especie de limbo, como si el mundo exterior se hubiera detenido. Y tal vez eso era lo que más me inquietaba, la sensación de que dentro de esas paredes el tiempo ya no corría igual. Me levanté de nuevo, esta vez para ir a la puerta trasera. La abrí y dejé que el aire frío entrara.
Necesitaba sentir algo diferente, algo que me despertara. El viento trajo el olor a tierra mojada, un aroma tan fuerte que casi me hizo cerrar los ojos. Afuera el patio estaba oscuro, salvo por un rayo lejano que iluminaba por un instante las plantas empapadas. Él se acercó otra vez, siempre con esa calma, como si supiera que no tenía que apresurar nada. Nos quedamos de pie, los dos mirando hacia la oscuridad del patio. Había algo en ese momento que parecía normal y extraño a la vez, dos personas compartiendo una noche de lluvia y velas, pero sabiendo que debajo de esa apariencia había algo más que ninguno de los dos podía nombrar. Cuando volví a cerrar la puerta, la casa me pareció más cálida. Tal vez porque el aire frío había hecho un contraste con el interior, tal vez porque ya había aceptado que la noche iba a seguir así, cargada de silencios y miradas. Volví a sentarme, pero esta vez no intenté llenar el espacio con palabras innecesarias. Dejé que el silencio siguiera, aunque pesara. La vela se estaba acabando y la habitación parecía más pequeña con cada minuto. Noté que, de alguna manera, la tensión se había transformado. No era la misma que antes del beso, ahora había algo diferente, una especie de entendimiento tácito, una aceptación de que nada de lo que había pasado podía deshacerse. Y ahí, en ese punto exacto de la noche, comprendí que había cruzado una línea invisible. No era un gesto concreto, no era una palabra. Era solo una certeza silenciosa, un pensamiento que se asentó en mí sin pedir permiso. La mujer que era al principio de esa noche ya no estaba ahí. El silencio de la noche se había vuelto una constante, como un tercer invitado en la casa, invisible pero imposible de ignorar. La vela en la mesa se había consumido tanto que apenas quedaba una columna corta de cera, y la mecha casi tocaba el plato de loza. Decidí encender otra antes de que la primera se apagara por completo. Busqué en el cajón, encontré una vela más pequeña, con restos de polvo adheridos, y la coloqué en el centro de la mesa. El nuevo fuego arrojó una luz diferente, más tenue, pero suficiente para seguir cubriéndonos de ese ambiente que parecía separar nuestra cocina del resto del mundo. Él seguía sentado con la manta sobre los hombros. La había ajustado como si fuera una capa, y me llamó la atención como un gesto tan simple podía hacer que pareciera menos visitante y más parte de la casa. No dije nada, pero lo noté. Movía sus manos sobre el cuaderno, no dibujando esta vez, sino recorriendo las esquinas de las páginas, como si buscara distraerse. Yo me senté frente a él de nuevo. La distancia era la misma de siempre, un par de sillas, la mesa en medio, pero todo parecía más reducido, como si los bordes de la cocina se hubieran acercado. Tenía las manos entrelazadas sobre mi regazo, los dedos apretados, tratando de darle a mi cuerpo alguna señal de orden que mi mente no tenía. Hablé primero sobre algo sin importancia, la comida que había dejado a medio preparar antes del apagón, la lista de cosas que iba a hacer al día siguiente. Mi voz sonó plana, sin el brillo de una charla casual, pero necesitaba esas palabras para no quedarme atrapada en el silencio. Él escuchaba, asentía de vez en cuando, pero sus ojos decían otra cosa, como si estuviera en la conversación y al mismo tiempo en un lugar completamente distinto. La lluvia había parado casi por completo, solo quedaban algunas gotas cayendo de los aleros. El sonido del agua deslizándose por los canalones era irregular, como un reloj roto. Y yo pensaba en eso, en relojes, en el tiempo que parecía no avanzar desde que se fue la luz. Era como si las horas estuvieran detenidas, como si estuviéramos atrapados en una escena que alguien había congelado a propósito. Él se levantó de pronto sin decir nada. Fue un gesto tranquilo, nada brusco, pero mi corazón dio un pequeño salto. Tomó el álbum de fotos que yo había dejado sobre la mesa, y lo abrió otra vez. Pasó las páginas sin prisa, mirando imágenes que ya había visto, pero con una concentración nueva. Se detuvo en una foto de hace muchos años, una de esas que para mí eran solo un recuerdo descolorido, y dijo algo simple, una observación casi banal sobre el lugar. Su voz era suave y la forma en que hablaba hacía que cualquier comentario se sintiera más pesado de lo que en realidad era. Le respondí con una breve explicación, le conté la historia detrás de la imagen. Y al hacerlo sentí algo extraño, era como si estuviera compartiendo con él una parte de mí que había estado guardada demasiado tiempo, una parte de la que casi me había olvidado. Cuando cerró el álbum, no lo devolvió a la mesa de inmediato.
Lo sostuvo un momento entre las manos, como si quisiera mantener ese pedazo de mi vida un poco más. Yo lo miraba en silencio sin saber qué decir. Había algo en la escena que me hacía sentir vulnerable de una manera que no me esperaba. Se volvió a sentar, más cerca esta vez, aunque sin cruzar ningún límite evidente. Solo movió la silla unos centímetros, lo suficiente para que esa distancia invisible entre los dos pareciera más pequeña. Sentí un cosquilleo en la piel, un aviso de que algo iba a pasar, aunque no supiera exactamente qué. Hablamos de nuevo de cosas más personales ahora. Él me contó sobre las dudas que lo perseguían, sobre la sensación de estar desubicado en su propia vida, de no saber qué hacer con el futuro. Su voz tenía una franqueza que pocas veces escuché en alguien. Me contó que a veces dibujaba no para crear algo bello, sino para entender lo que sentía. Lo dijo con naturalidad, pero a mí me dejó pensando en cuánto de lo que hago en mi vida tiene esa misma intención, tratar de entenderme. Yo también terminé hablando de más de lo que pensaba. No era mi plan abrirme, pero las palabras salieron. Hablé de mi matrimonio sin decir que era infeliz, porque no lo era, pero admití que había silencios cada vez más largos, cenas en las que apenas hablábamos. Lo dije sin dramatismo, pero al pronunciarlo sentí que estaba confesando algo que nunca había dicho en voz alta. Él escuchó sin interrumpir. No hubo consejos, ni juicios, ni frases vacías. Solo esa atención que me hacía sentir que mis palabras tenían un peso real. Y esa atención, me di cuenta, era lo que más me había faltado durante años. Hubo un momento en que nos miramos de nuevo. No fue como las veces anteriores, esta vez no había incomodidad ni confusión. Había una quietud, una calma que parecía invitar a algo inevitable. Sentí que no podía apartar la mirada, y tampoco quise. Y en esa calma, sin necesidad de palabras, asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue diferente al primero. No más largo, no más intenso, simplemente distinto. Un beso que no parecía un error ni una casualidad. Nos separamos despacio como si el mismo aire se resistiera a romper el momento. Me quedé en silencio con la respiración un poco más rápida, y él tampoco dijo nada. La vela volvió a chisporrotear, y una gota de cera cayó sobre la mesa. Ese pequeño sonido fue lo único que rompió el silencio. Miré la mancha blanca extendiéndose y pensé que tal vez había cosas que, como esa gota de cera, no se podían quitar del todo, aunque uno quisiera. Me senté bien recta, como si esa postura pudiera devolverme el control. Pero sabía que no. Algo había cambiado de nuevo, y aunque la noche siguiera en calma, en mí ya nada era lo mismo. La segunda vela ardía de forma más tranquila, pero ya quedaba menos de la mitad, y el charco de cera que se formaba en el plato parecía un reloj sin agujas, midiendo un tiempo que no podía ver pero que sentía. En la cocina todo parecía en pausa, pero dentro de mí las cosas se movían con violencia. No podía dejar de pensar en los dos besos, en cómo habían sucedido sin que yo lo buscara, sin que él lo forzara, como si la noche misma los hubiera dejado caer sobre nosotros. Y sin embargo, ahora que el silencio había vuelto, la realidad se sentía mucho más fuerte. Me levanté para abrir la ventana del lateral. El aire de afuera era frío y húmedo, pero lo necesité. La ráfaga que entró hizo temblar la llama y movió la cortina de lino como una bandera débil. Aspiré el olor a tierra mojada, intentando calmarme, intentando convencerme de que ese aire nuevo podría devolverme un poco de claridad. Detrás de mí escuché el ruido suave de una silla moviéndose, él también se había levantado, pero no dijo nada. Me giré y lo vi, parado cerca de la mesa, con la manta aún sobre los hombros. No era una postura desafiante, pero tampoco era la de alguien que esperaba instrucciones. Era más bien alguien que estaba ahí, compartiendo un espacio sin intentar tomarlo, sin intentar llenarlo con palabras. En cierto modo eso me tranquilizaba y me perturbaba a la vez, que pudiera estar tan presente sin necesidad de nada más. Cerré la ventana de nuevo aunque dejé una rendija abierta, como si no pudiera decidir si quería que el aire frío siguiera entrando. Me senté en la silla más cercana a la puerta, tal vez porque me sentía más cómoda con un escape, aunque ni siquiera sabía de qué huía. Él volvió a sentarse frente a mí, sin mover la silla más cerca ni más lejos.
Y esa neutralidad fue extraña, casi un alivio, no se alejaba, pero tampoco intentaba borrar la distancia que aún quedaba. Mis pensamientos comenzaron a moverse solos. Pensé en mi marido, en cómo probablemente estaba revisando correos, en cómo encendía una lámpara de escritorio sin saber que en nuestra casa todo estaba sucediendo bajo velas. No era la primera vez que él estaba ausente ni la primera vez que me sentía sola en su ausencia, pero esa noche, por primera vez, esa soledad había tomado una forma concreta. Me di cuenta de que no era solo la ausencia de alguien lo que había abierto el espacio, era la presencia de otro lo que lo llenaba. Intenté distraerme. Me puse a ordenar los cubiertos en la mesa aunque ya estaban ordenados. Apilé las tazas una sobre otra, limpié con los dedos una mancha imaginaria. Gestos mecánicos, inútiles, pero necesarios para darle a mis manos una tarea. Él lo notó, lo sé, porque me miraba con una expresión que no juzgaba, pero que tampoco era ciega. Y esa mirada era casi peor que cualquier comentario. El sonido de la lluvia ya era un recuerdo. Solo quedaban algunas gotas cayendo de las hojas de los árboles, un goteo lento y aislado. El silencio del barrio era tan absoluto que parecía que la casa estuviera separada del resto del mundo. Y pensé que tal vez por eso todo se sentía más intenso, porque nada externo nos distraía, porque no había televisión, ni teléfonos, ni luces, solo nosotros y una noche interminable. Me descubrí mirando sus manos otra vez. Las tenía apoyadas sobre la mesa, abiertas, relajadas. No dibujaba, no jugueteaba con la cuchara, solo estaban ahí. Había algo en su quietud que me parecía inquietante y tranquilizador al mismo tiempo, como si en su calma hubiera una invitación y un límite a la vez. Me levanté de nuevo, esta vez sin motivo. Fui hasta la puerta trasera, abrí solo un poco y me quedé mirando el patio oscuro. No podía ver casi nada, pero escuchaba el agua caer de las ramas, y ese sonido me mantenía anclada a algo real. Escuché sus pasos detrás de mí, suaves, sin prisa. No me giré, pero supe que estaba a pocos pasos, porque sentí su presencia más que cualquier cosa. Cerré la puerta otra vez y volví a la mesa. Me senté con más lentitud, como si ese simple movimiento necesitara pensarse dos veces. Él hizo lo mismo, acomodándose en silencio, como si supiera que las palabras no tenían lugar en ese momento. Y de pronto me encontré hablando. No mucho, no con grandes confesiones, pero con frases que parecían salir de un lugar que no había usado en años. Le conté que había días en que la rutina de la casa me pesaba, no porque fuera mala, sino porque era la misma todos los días. Le hablé de cómo las conversaciones con mi marido se habían vuelto más cortas, de cómo a veces me encontraba cenando en silencio, mirando la televisión sin saber qué canal estaba puesto. No lo dije como una queja, lo dije como quien describe el clima, pero al decirlo en voz alta me di cuenta de que pesaba más de lo que había querido admitir. Él escuchaba, siempre escuchaba. Y en su silencio había algo que hacía que esas palabras no cayeran en el vacío. Las sostenía de algún modo, les daba espacio. Y yo sentía que esa atención era algo que había olvidado cómo se sentía, y que ahora me era casi insoportable por lo mucho que la necesitaba. La vela volvió a chisporrotear, como si me recordara que el tiempo seguía pasando aunque no lo sintiéramos. Miré la llama y pensé que aunque pareciera inmóvil, en realidad se estaba consumiendo con cada segundo. Tal vez como yo, como nosotros, como esa noche que parecía infinita, pero que en algún momento se acabaría. Me incliné hacia atrás en la silla, dejando que mi respiración se calmara. Sabía que estábamos en un punto extraño, no más lejos de lo que había pasado, pero tampoco más cerca de lo que pudiera venir. Y me di cuenta de que ese equilibrio precario era lo único que mantenía todo en pie. No dije nada más. No hubo movimientos bruscos ni frases ensayadas. Solo me quedé ahí sintiendo como el aire de la habitación se volvía más denso, como cada minuto parecía un peso que se acumulaba. Y supe sin tener que ponerlo en palabras, que algo inevitable se estaba acercando, aunque aún no supiera exactamente cuándo iba a cruzar la línea que todavía quedaba dibujada en el suelo. La noche seguía su curso, pero algo había cambiado de forma irreversible. El aire de la casa se sentía denso, cargado de algo que no podíamos nombrar.
Había una especie de compás invisible entre nosotros, un ritmo sin palabras, un vaivén que marcaba cada uno de nuestros movimientos. Me di cuenta de que el tiempo, de alguna forma, había dejado de tener el mismo significado que antes. Cada minuto parecía arrastrarse lentamente como si nos empujara hacia algo que no podíamos evitar. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero no era el mismo silencio que antes, aquel que no significaba nada. Ahora, cada pausa era una amenaza que no podíamos controlar. La vela seguía ardiendo, su llama vacilante luchando contra la corriente de aire que entraba por la ventana entreabierta. Me encontraba observándola, como si su lucha contra el viento fuera un reflejo de lo que sentía dentro. La calma exterior era tan ajena a lo que ocurría en mi interior que me resultaba cada vez más difícil ignorarlo. Él seguía en la misma posición, pero ahora sus ojos no dejaban de mirarme. No me decía nada, pero esa mirada se sentía como una presión, como si tratara de leer mis pensamientos. Yo no podía más. Sabía que las palabras que dijera en ese momento serían definitivas, pero, al mismo tiempo, no podía callar. Sentía que algo en mí estaba a punto de romperse, de explotar, y necesitaba que él lo supiera, aunque no tuviera idea de qué quería decirme realmente. Me levanté sin pensarlo, buscando de nuevo algo que me anclara a la realidad. Fui hacia la ventana y la abrí un poco más, dejando que el aire frío entrara con fuerza. El viento me acarició la cara y me despejó un poco la mente, al menos por unos segundos. Observé el patio, el jardín oscuro, el césped empapado de agua. La lluvia había cesado, pero los charcos reflejaban la luz débil de la luna, creando sombras extrañas que hacían que todo pareciera un sueño. Sentí su presencia detrás de mí, pero no lo miré. No podía. Necesitaba un respiro, pero también sentía que él estaba allí, observando, esperando algo. Me quedé quieta, respirando el aire fresco, intentando entender lo que estaba pasando dentro de mí. Me preguntaba por qué había llegado hasta aquí, por qué todo esto había ocurrido, por qué él estaba en esa casa, en ese momento. De repente la voz de él rompió el silencio. Dijo algo tan simple que me sorprendió, pero al mismo tiempo, esas palabras parecieron abrir una puerta que había estado cerrada hasta ese momento. No tienes que decir nada, dijo, y su tono era suave, como si me entendiera de una manera que ni yo misma podía comprender. Fue como un alivio inesperado, como si me hubiera dado permiso para no buscar explicaciones, para no hacer más preguntas. Me volví hacia él lentamente, encontrándome con sus ojos, esa mirada que no dejaba de penetrar en mí. Yo no esperaba esto, susurré, casi para mí misma. Pero no supe si lo decía como una disculpa, como una justificación o como una simple constatación de lo que había ocurrido entre nosotros. Las palabras me salieron de la boca sin ningún orden, sin ningún propósito real. Él hizo un gesto con la mano, como si quisiera restarle importancia a lo que acababa de decir. Se acercó lentamente con una calma desconcertante y me miró como si estuviera tratando de averiguar qué pensaba, qué quería realmente. Me sentí expuesta de una manera que no había experimentado antes. Sus ojos ya no eran solo curiosos, ahora parecían leer cada rincón de mi alma. No pude evitar apartar la mirada. ¿Qué podía decir en ese momento? La respuesta parecía imposible. Todo lo que había construido hasta ahora se desmoronaba, y me sentía completamente vulnerable. Él estaba ahí tan cerca y sin embargo yo me sentía más sola que nunca. La distancia entre nosotros no era física sino emocional. Y esa distancia, esa desconexión, era lo que me aterraba. La noche seguía avanzando, pero el tiempo parecía haberse detenido en ese instante. Nadie decía nada, nadie hacía un movimiento que no fuera necesario. Me senté de nuevo, esta vez más cerca de la mesa, pero aún sentía el peso de su mirada sobre mí. No entendía lo que pasaba, no sabía por qué me sentía tan atrapada entre lo que había sucedido y lo que iba a suceder. No podía encontrar una salida, no podía encontrar una respuesta a lo que me estaba pasando. Él siguió observándome, pero no lo hizo con urgencia, sino con una paciencia que no entendía. No estaba esperando que dijera algo que aclarara todo, simplemente parecía estar allí esperando. Sus manos descansaban sobre la mesa abiertas, como si estuviera ofreciéndome algo que no podía ver.
Yo no sabía qué hacer con esa oferta, con esa calma tan extraña y tan desconcertante. El silencio, aunque pesado, se sintió necesario en ese momento. No podía hacer nada más que quedarme allí, sintiendo como mi cuerpo se iba relajando poco a poco, pero mi mente seguía acelerada, luchando por encontrar una razón, por encontrar un significado. No quería que el tiempo pasara, pero al mismo tiempo deseaba que todo se resolviera, que se aclarara, que terminara de una vez. Pero no podía. La vela, que antes había sido el único foco de luz, ahora estaba casi completamente derretida, y su luz era más débil, más vacía. Me levanté una vez más, esta vez sin saber por qué. Fui hacia la ventana y miré hacia afuera, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Pero no había respuesta, no había claridad. Solo oscuridad, solo silencio. Y a lo lejos la ciudad seguía, ajena a lo que sucedía en esta casa, a lo que sucedía dentro de mí. Sin embargo, en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, sabía que las cosas ya no iban a ser las mismas. No podía volver atrás, no podía deshacer lo que había hecho. Y esa certeza, aunque aterradora, era la única verdad que permanecía en mi mente. La noche avanzaba lentamente como si la propia casa, que había sido testigo de tantas rutinas diarias, se hubiera detenido por completo. La sensación de tiempo suspendido seguía pesando sobre mí. A través de la ventana, las últimas gotas de lluvia caían de los árboles, y el sonido del agua fluyendo por los canales ya no era un eco lejano, sino un sonido cercano, tangible, casi asfixiante en su permanencia. A pesar de todo, la casa se mantenía en un silencio profundo, interrumpido solo por el suave zumbido de la luz de la vela. Mi mente seguía funcionando a toda velocidad, como un tren que no encontraba su destino. Pensaba en lo que había pasado, en lo que acababa de suceder entre nosotros. ¿Qué significaba todo esto? ¿Había sido un error, un accidente en medio de la oscuridad? O tal vez había algo más profundo en juego, algo que había estado oculto todo este tiempo, esperando encontrar su salida. Volví a mirarlo. Seguía sentado tranquilo con su presencia tan firme en la habitación que me costaba respirar. Aunque no hacía ningún movimiento, su cuerpo ocupaba todo el espacio, cada rincón de la cocina. La distancia entre nosotros, aunque todavía física, parecía disolverse de alguna manera. La proximidad que había sentido desde el primer momento en que cruzó la puerta se intensificaba con cada segundo que pasaba, y me di cuenta de que esa cercanía era lo que me desconcertaba. Lo miré fijamente a los ojos, buscando alguna señal, alguna pista de lo que estaba pasando en su cabeza. Pero sus ojos no mostraban nada, solo calma. Y eso me desconcertaba aún más. No había prisa, no había ansiedad. Él estaba allí completamente presente sin la necesidad de forzar nada, de decir nada. Era como si supiera que no necesitaba palabras, que la situación ya estaba escrita en el aire entre nosotros, en cada gesto, en cada mirada. Finalmente me levanté incapaz de quedarme sentada en silencio. Fui a la cocina a preparar algo de beber, sin saber muy bien qué estaba buscando. No era té, no era café. Era el simple acto de hacer algo, de moverme, de recuperar algún control, aunque fuera momentáneo. Mientras preparaba una bebida que ni siquiera sabía si quería tomar, sentí sus ojos sobre mí. Su mirada no me seguía, pero sentía que estaba presente, vigilante, observando cada uno de mis movimientos. ¿Te ayudo?, preguntó con voz suave, pero con una calma que casi me irritó. La pregunta era simple, pero sentí que había algo más detrás de ella. Era como si me ofreciera más de lo que decía, como si su presencia misma fuera un ofrecimiento, una invitación a compartir algo que ninguno de los dos entendía aún. No, estoy bien, respondí sin mirarlo. Su pregunta me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. Él no era un extraño en mi vida, pero esta noche todo lo conocido parecía alterado. Aceptar su ayuda, aceptar cualquier gesto amable de su parte, era como permitir que esta realidad distorsionada se convirtiera en algo aún más real, algo que no podía simplemente ignorar. El silencio volvió a invadir la cocina. Me tomé un momento para respirar profundamente antes de dar el siguiente paso. Lo único que podía escuchar era el suave susurro de la vela ardiendo, el ligero crujir del suelo cuando me movía.
Todo parecía estar suspendido en el tiempo como si estuviéramos en un intervalo que ninguno de los dos quería interrumpir, pero que sabíamos que debía llegar a su fin. Con un movimiento lento, me giré hacia él. No podía más con ese vacío entre nosotros, esa distancia que de alguna manera seguía siendo inquebrantable a pesar de todo lo que había pasado. ¿Qué estamos haciendo? La pregunta salió de mis labios sin previo aviso, como un susurro que no pude evitar. Él no se apresuró a responder. Su expresión no cambió. No lo sé, dijo finalmente con una honestidad que me golpeó en el pecho. No lo sé, pero estoy aquí. Sus palabras resonaron en la habitación. Aquí, dijo como si ese simple hecho de estar allí fuera suficiente. Como si su presencia fuera la respuesta a todo. Y me pregunté por qué esa afirmación me calmaba tanto, porque esa simple respuesta parecía tener el poder de darme la tranquilidad que tanto me había estado faltando. No supe cómo reaccionar. Me quedé mirando sus ojos, buscando algo en ellos, buscando alguna señal, algo que me ayudara a entender todo lo que había pasado. Pero no había respuestas fáciles, no las había desde el principio, y me di cuenta de que no las habría ahora. No había palabras que pudieran cambiar lo que estaba ocurriendo, no había ninguna explicación que pudiera borrar lo que ya habíamos compartido. El silencio volvió a instalarse y esta vez lo acepté. No había necesidad de llenar el espacio con palabras vacías. A veces el silencio es la respuesta, pensé. Y aunque no estaba segura de lo que depararía la noche, de lo que quedaba después de todo esto, sentí que ya nada podría ser como antes. Volví a sentarme, esta vez más cerca de él, pero sin tocarlo. La distancia seguía ahí, pero ahora era diferente. La proximidad ya no era una amenaza. En cierto modo, había llegado a aceptarla. Miré la vela otra vez, observando cómo la cera caía lentamente. El tiempo por fin, parecía haber vuelto a moverse. El sonido del viento afuera, el suave crujido de la casa, todo parecía formar una especie de melodía constante que nos envolvía. No tenía idea de cuánto tiempo habíamos estado ahí, pero me di cuenta de que no importaba. Lo que importaba era que la noche seguía, y nosotros seguíamos ahí juntos, en un lugar que no sabíamos cómo describir, pero que estábamos experimentando. Finalmente me levanté para apagar la vela. La luz se extinguió de golpe y la cocina quedó sumida en una penumbra profunda. Sin embargo, esa oscuridad no me parecía amenazante. Al contrario, era casi acogedora, como si la casa misma estuviera invitándonos a seguir, a encontrar algún tipo de cierre o de continuación en esta noche que ya no sabíamos cómo terminar. Cuando me volví hacia él, lo encontré mirándome. Esta vez no había confusión en su mirada, solo una calma silenciosa. Y me di cuenta de que en algún momento, también yo había encontrado esa calma, aunque no sabía cuándo ni cómo había sucedido. Nos quedamos ahí, en la oscuridad, esperando sin saber qué. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de apurar las cosas, de encontrar una salida. Sabía que lo que pasara en las horas siguientes sería inevitable, pero lo único que realmente importaba en ese momento era que al menos por ahora, todo estaba en su lugar. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas de las cortinas, iluminando de manera tenue las esquinas de la cocina. La casa, en su silencio habitual, parecía no haberse dado cuenta del cambio de la noche al día. Yo, sin embargo, sentía que algo había cambiado profundamente, aunque no sabía aún cómo describirlo. La quietud que nos rodeaba era la misma, pero en mi interior todo estaba en movimiento. Él seguía allí sentado sin moverse, sin decir nada. Su presencia era algo palpable, una constante que no podía ignorar. Aunque apenas quedaba luz, sus ojos seguían observándome, siempre atentos, como si estuviera esperando algo. O tal vez simplemente estaba allí porque no tenía a dónde más ir. Pero su quietud me transmitía algo que no era indiferencia, al contrario, era una espera, una paciencia que me desarmaba. Me levanté lentamente de la mesa, sin saber muy bien qué hacer, qué decir, si quedarme o irme. Las sombras de la mañana apenas comenzaban a dibujar contornos claros, pero aún había algo de esa oscuridad anterior que persistía en cada rincón. La vela ya se había consumido por completo, dejando una mancha de cera sobre el plato que la sostenía, como una evidencia silenciosa de lo que había ocurrido.
El aire estaba más fresco, más denso, y me di cuenta de que todo lo que había sucedido en esa noche seguía presente, suspendido entre los dos. Fui hacia la ventana y la abrí con cuidado. El aire fresco entró con suavidad, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a hierba húmeda. Era un olor limpio pero también pesado, como si la lluvia hubiera lavado algo dentro de mí. Me apoyé en el marco de la ventana, observando el paisaje desierto que se extendía frente a mí. Las calles vacías, las casas aún en sombras, todo parecía tan lejano, tan desconectado de lo que había sucedido en esa cocina. Sentí sus pasos detrás de mí, pero no me giré. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí, que su presencia seguía siendo una constante. Me quedé allí, mirando al exterior, esperando que el aire me aclarara las ideas. Pero no lo hizo. Al contrario, todo lo que el viento traía consigo parecía confundirlo más. Mi mente estaba llena de pensamientos que no podía ordenar, de preguntas que no quería hacer. Finalmente él habló. ¿Te vas a quedar aquí mucho tiempo? Su voz era suave, casi como si no quisiera interrumpir el silencio. Pero esas palabras me llegaron como un golpe, como si me hubiera arrancado de mis pensamientos. No sabía qué responder. No sabía si quería quedarme allí, si quería irme, o si simplemente quería que todo terminara de una vez. No respondí de inmediato. Me quedé mirando al frente como si las palabras que había dicho no fueran mías, como si pertenecieran a otro. No lo sé, murmuré al final. Era la respuesta que no quería dar, la respuesta que no quería aceptar, pero era la única que tenía. Me volví hacia él y esta vez no podía evitar mirar su rostro. La luz del amanecer le daba un aire diferente, más humano, más cercano. Ya no era la sombra que había estado en la cocina. Ahora, en el claro de la mañana, su expresión parecía más sincera, más abierta. Era como si el velo que había cubierto la noche se hubiera levantado, dejándonos ver por fin lo que estábamos evitando ver todo el tiempo. Me senté de nuevo en la mesa, esta vez sin preocuparme de qué estaba haciendo. La conversación había terminado, las palabras ya no tenían poder. No quería hablar más, no quería justificar lo que había pasado ni intentar encontrar una razón para ello. El silencio era más honesto en ese momento. La casa comenzaba a despertar, el sonido de los pájaros en el exterior, los primeros rayos de sol entrando a través de las ventanas. Todo seguía su curso, pero yo no podía dejar de sentir que algo había quedado atrás. Algo había cambiado en la noche y ahora, en la quietud de la mañana, no sabía cómo seguir. Él no insistió en hablar. Simplemente se levantó de la mesa y fue hacia la puerta, como si no quisiera interrumpir el proceso que ambos estábamos viviendo. Ni siquiera dijo adiós. Salió sin ruido como había llegado. Y me quedé allí, observando la puerta cerrarse suavemente, sabiendo que algo, aunque pequeño, había quedado atrás. Algo que ya no podría volver a ser. El silencio volvió a ocupar la habitación. Solo quedaba el sonido del viento y la luz del día que comenzaba a entrar en la casa. Y mientras miraba la vela ya apagada en la mesa, me di cuenta de que, aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, nada sería igual. Las sombras que nos rodeaban, aunque más leves ahora, seguían presentes, recordándome que había algo en esa noche que no podía ser olvidado. La puerta se cerró. La noche había terminado. Pero en algún lugar seguía su eco. Y me di cuenta de que ahora, más que nunca, todo lo que había pasado solo tenía un significado que yo no podía descifrar aún. Pero lo haría. Al final, lo haría. El sol ya estaba completamente levantado, y la luz que se filtraba a través de las ventanas parecía disolver la neblina que aún persistía en la casa. El día ya había comenzado en el mundo exterior, pero dentro de mi hogar, el tiempo seguía detenido, como si aún estuviera atrapada en las horas anteriores, en la oscuridad de la noche pasada. Me quedé de pie frente al espejo del pasillo, mirando mi reflejo con una sensación de desconcierto. No reconocía a la mujer que me observaba. Era la misma mujer, pero no lo era. Había algo en mi expresión, en mis ojos, que me parecía extraño. Mi rostro parecía más serio, más tenso, como si hubiera vivido algo que no podría olvidar, algo que se había quedado grabado de manera irreversible.
Las imágenes de la noche anterior seguían jugando en mi cabeza, se repetían como una película que no podía detener. El beso, las miradas, los silencios que parecían decirlo todo. Pero no había respuestas, no había conclusiones claras. Solo un vacío que ahora parecía ocupar cada rincón de mi ser. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el reloj, observando cómo los minutos pasaban con la misma indiferencia que siempre. No había prisa, no había urgencia, pero el peso de lo sucedido seguía allí, presionando mis pensamientos. Tomé una taza de café que ya estaba fría, pero no me importó. No tenía apetito, no tenía ganas de hacer nada. Todo lo que quería era dejar de pensar, dejar de cuestionarme lo que había pasado, pero sabía que no podía. Pensé en él. Él, que había sido parte de esa noche y que ahora se había ido sin decir palabra. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué esperaba que sucediera después? Las preguntas seguían rondando y cada vez se sentían más pesadas. No podía dejar de pensar que aunque él no había hablado de más, había algo en su silencio que lo decía todo. Me levanté de la mesa, mirando el teléfono móvil que descansaba sobre la encimera. No había ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Pensé que tal vez, al menos en ese momento, él estaba como yo, atrapado en los recuerdos de lo que había ocurrido, sin saber qué hacer con todo eso. Pero también pensaba que tal vez no le importaba, que para él todo había sido un instante pasajero, algo que no requería más explicaciones. La verdad es que no podía estar segura de nada. Él había estado tan tranquilo, tan calmado, mientras yo estaba llena de dudas, de inseguridades, de preguntas que no podía contestar. Y esa diferencia entre nosotros, esa forma en que él parecía estar en paz con lo que había pasado mientras yo me ahogaba en mis propios pensamientos, era lo que más me desconcertaba. Miré hacia afuera. La calle estaba tranquila, los vecinos se movían sin prisa, como siempre. Nada había cambiado en el mundo exterior, pero dentro de mí todo había cambiado. No era solo la confusión, era la sensación de que ya no podía volver atrás, de que había cruzado una línea que no podría deshacer. Me giré hacia la ventana, observando el cielo despejado, y pensé en la calma que traía el amanecer. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que había sucedido entre nosotros. Me sentí pequeña, insignificante frente a la vastedad del día que ya comenzaba. A pesar de todo lo que había pasado, el mundo seguía su curso como siempre lo hacía, sin importar lo que ocurriera dentro de las casas, de las mentes de las personas. Decidí salir. No sabía a dónde, no sabía por qué, pero sentía que necesitaba caminar, que necesitaba alejarme de la quietud de la casa y de los pensamientos que me atormentaban. Salí sin una dirección clara, sin un propósito real. Solo caminar, respirar, moverme, hacer algo para dejar de sentir esa presión que se había acumulado dentro de mí. El aire estaba fresco, y el ritmo de mis pasos me ayudaba a despejar la mente. Caminé por las calles del vecindario, observando a los transeúntes, las tiendas abriendo, los coches pasando. Nada en el mundo había cambiado, pero yo me sentía distinta. Me sentía como una extraña en mi propia vida, una persona que había dejado de reconocerse a sí misma. No sé cuánto tiempo pasé caminando, pero llegué al parque cerca de mi casa. Me senté en uno de los bancos, rodeada de árboles que aún conservaban algo de humedad de la lluvia de la noche anterior. El parque estaba vacío como todo lo demás. Solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento rompía el silencio. En ese momento me di cuenta de que ya no podía huir de mis propios pensamientos. De que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había sucedido, sin entender lo que había cambiado en mí. Pero también supe que no tenía respuestas inmediatas. No todo se resolvía en un día, y la claridad que buscaba, si es que existía, vendría con el tiempo. Regresé a casa. No me sentía mejor, pero al menos había tomado una decisión, no seguiría huyendo de lo que había pasado. No podría cambiarlo, pero podía decidir cómo manejarlo. A veces no se trata de encontrar respuestas, sino de aceptar la incertidumbre, de aprender a vivir con ella. La puerta de la casa se cerró detrás de mí, y me di cuenta de que, aunque todo parecía igual, yo ya no era la misma. La noche había dejado su marca en mí, y esa marca permanecería. Y aunque no sabía qué sucedería a continuación,
Lo único que podía hacer era seguir adelante con la incertidumbre como compañera.